Buenas noches, estamos en el módulo 2, en la sesión 2 del módulo de analítica de procesos. Vamos a trabajar hoy, vamos a identificar qué es eso de conocer la metodología de minería de procesos. En esta primera parte, en el video de cerca de 40 minutos o 50 minutos, y en la parte sincrónica que sigue, después en la sesión, vamos a identificar las herramientas de minería de procesos con un caso de estudio práctico, haciendo uso de una herramienta automatizada que me permite fácilmente hacer el procesamiento y la visualización de lo que se logra con la minería de procesos. Bueno, entonces la sesión del miércoles vimos este tema de lo que es el data en análisis de datos, que dentro del análisis de datos tenemos los componentes de inteligencia de negocios, tenemos el tema de analítica de procesos y dentro de analítica de procesos está el componente de extraer información de las bases de datos de la organización. Entonces, la minería de procesos hace uso de los registros que están almacenados en el sistema de información. Algo que se logra con este módulo es que los participantes logran identificar cómo buscar parametrizar sus sistemas de información para poder obtener eso de lo que los tiempos de caso que se lo podrían lograr a tener en los sistemas de información si uno los parametriza de forma adecuada. Entonces, entender lo valioso que es guardar la información de la interacción de la persona responsable del proceso, los diferentes stakeholders y dejar trazas en el sistema de información de los tiempos en cuando se tienen las diferentes interacciones. Eso es algo que me ha manifestado que ha sido valioso y eso se logra pues al entender la teoría y después al ver el caso práctico. Bueno, todo esto buscando la mejora continua. La base pues de todo este mejoramiento de procesos es lo que no se define no se mide, lo que no se mide no se controla y lo que no se controla pues no se mejora. Y la idea es tener esas herramientas que me permiten eh, digamos, generar muchísimo valor si yo parametrizo de forma adecuada mis sistemas de información y si tengo las herramientas para poder hacer el análisis de los datos que hay dentro de los sistemas de información. Cuando estamos buscando el conocimiento en las bases de datos, pues es importante hacer todo el tema de identificar dónde están los datos en la base de datos. Como resultados, muchas veces vamos a decir en los proyectos al inicio, bueno, no tenemos estos datos, el sistema de información no está parametrizado para esto. Esto se puede hacer. ¿Cómo haríamos para modificar el sistema de información para que recolecte esta información, estos datos, sobre todo de los tiempos, de las trazas, de lo que está pasando en los procesos? Bueno, una vez que se prepara, se identifica dónde están los datos, se seleccionan los datos, se hace una limpieza a los datos para identificar cuál es su calidad, si son completos, si son confiables, si son seguros, si las personas responsables son las que dejan las trazas dentro del sistema de información, que no se estén cruzando los roles al dejar la información, digamos, al dejar los datos, al hacer los registros, valores atípicos. Entonces todo esto es lo que se hace con la limpieza de los datos. Se mira esa calidad y los procesos y se deja claro el procedimiento para hacer este tema de la limpieza de los datos y entendemos nuestro negocio, ¿sí? Para poder dar una interpretación adecuada a los resultados del proyecto, de este tipo de proyectos. No es, la idea no es únicamente tengo este valor, tengo este promedio, tengo este histograma del comportamiento, sino entendiendo mi negocio, cómo esos datos los interpreto y me ayudan a mí a generar valor dentro de la organización. ¿Qué estamos buscando con la minería de procesos? Uno, descubrir cómo se ejecuta realmente el proceso, que puede ser diferente a cómo está documentado, ¿sí? Y ahí viene la segunda parte, determinar si el proceso se ejecuta como estaba establecido en los procedimientos, como estaba establecido por la organización, ¿sí? Y si se cumple con las reglas y la reglamentación que pueda tener el proceso. Entonces, eso es lo que estamos, digamos, lo primero que vamos a hacer es determinar cómo se ejecuta realmente el proceso a través de las trazas en el sistema de información.
También vamos a analizar la interacción de las personas con la ejecución del proceso, vamos a identificar quién hace qué actividades, ¿sí? Vamos a descubrir los cuellos de botella, identificamos cuáles son esos recursos que están así, que son los críticos para poder ampliar la capacidad del sistema, ¿sí? Eh, y vamos a poder monitorear la productividad del personal. ¿Cuántas, digamos, interacciones tiene con el sistema de información? ¿Cuáles son los tiempos para cerrar un caso? ¿Cuántos casos cierra una persona? Eso es algo que se puede hacer con esta metodología. También podemos predecir el tiempo de ciclo de los casos. En promedio, cuánto se demora en cerrarse una orden de compra, porque una orden de compra y todo su procesamiento puede tomar más o menos tiempo, cuáles son los atributos críticos eh, que hacen que los casos demoren más o menos, ¿sí? Y eso me permite determinar la relación entre las variables y los casos, ¿sí? ¿Cuáles son los casos que no estamos pudiendo cerrar? ¿Cuáles son los tipos de casos y sus atributos en los cuales tenemos una mala evaluación del servicio? ¿Sí? Todos estos son los resultados que podemos tener con los proyectos de minería de procesos. Todo esto enmarcaba pues dentro del mejoramiento continuo. En la sesión pasada vimos qué es eso de Business Process Management. Vimos que los procesos se modelan con la notación BPMN. Aquí estamos analizando procesos, por eso es importante primero mirar eso de la modelación y en una notación específica, digamos, no es tan nueva, pero sí está siendo ampliamente utilizada y pues reemplaza los flujogramas tradicionales con la notación BPMN que vimos en la sesión pasada y las herramientas para entender que esto sirve para generar valor en la organización. Entonces podemos hacer un proyecto, las métricas actuales del proceso son estas. Si hacemos este rediseño, podemos mejorar de esta forma el comportamiento del proceso. Y para eso pues utilizamos el diagrama de brechas. Todo eso enmarcado dentro del plan de mejora continua, el planear, hacer, verificar y actuar, que es el ciclo que está ahí de los sistemas de gestión. Y bueno, ahí hay dos componentes que estamos integrando, que es este tema de procesos, de minería de procesos, y algo que se puede hacer es la simulación de procesos. En el caso, con el software especializado, vamos a ver la visualización del proceso y pues ahí ya queda de forma intuitiva. Uno dice qué pasaría si, podría uno decir qué pasaría si se amplían los recursos, digamos, del recurso crítico. Entonces, cómo se ampliaría el sistema, cómo se reducirían los tiempos. Ahí ya empieza uno a sacar la información para hacer el proyecto de simulación para mirar el comportamiento del proceso si se ampliaran ciertos recursos y si se hicieran modificaciones en los tiempos de proceso, nuevas herramientas o nuevas metodologías. Para entender esto de minería de procesos, pues el contexto está es que esto pues, funciona basado sacando información de los sistemas de información de la organización, los cuales pueden ser los ERPs, Enterprise Resource Planning System, o los sistemas de BPM, la suite de BPM. Ayuda mucho el ver qué es una suite de BPM, entonces al finalizar este video les voy a dejar indicados dos videos para que conozcamos qué son la suite de BPM. Bueno, y un sistema de información se define como un organismo que recolecta, procesa, almacena y distribuye información. Son indispensables para ayudar a los gerentes a mantener ordenada su compañía, a analizar todo lo que pasa por ella y a crear nuevos productos que colocan en un buen lugar a la organización. ¿Cuáles son? ¿Qué es lo que estamos buscando? Es sacar de las bases de datos esos datos para generar información, para generar conocimiento que me ayude a mejorar los procesos de la organización. ¿Cuáles son los componentes de un sistema de información? Es un software que corre unos algoritmos que han sido programados, lenguajes tradicionales, .NET, Java, C++, hoy en día pues lenguajes de analítica propios de ciencia de datos como Python. Bueno, el código está hecho sobre me permite hacer el software. ¿Sí? Ese código es el software, está hecho sobre lenguajes de programación y ellos corren sobre un hardware. Ese hardware puede ser standalone, mi equipo, el equipo de cada colaborador dentro de la organización, o lo que está pasando cada día de mayor manera, que es los sistemas de información en la nube o en los servidores de la organización. Entonces todo está concentrado, todas las bases de datos están concentradas
en un punto donde todos podemos acceder, independiente de la arquitectura. Si tiene varias bases de datos, varios servidores, ellos se conectan entre sí, y para mí el paradigma es que todo está disponible si yo sé cómo interactuar con el sistema de información y si el sistema de información ha sido diseñado para que se puedan hacer consultas de todos los campos y todos los registros más bien. Bueno, ese paradigma del web me ayuda pues a extraer los datos, y esos datos están en una cosa que se llaman bases de datos. Todos los sistemas de información se operan sobre una base de datos, los ERPs y las suites de BPM. Tienen una conexión con la base de datos, ¿sí? Tienen una interacción con la base de datos, que son ese software especializado donde se guardan los datos estructurados y tienen una forma particular de leerse, de entenderse, que se llaman, conceptualmente, si yo entiendo lo que es un diagrama de entidad-relación y cómo se almacenan los datos, yo voy a poder interactuar con las personas de sistemas de mi organización para poder extraer los datos de la organización, ¿sí? Y un último componente, pues es la red de comunicación con que operan los sistemas de información, pues es Internet y la intranet. Ampliamente cada día más económico la capacidad que tenemos tanto de cómputo como de envío de grandes volúmenes de datos. Eso ha sido gracias a la fibra óptica, entonces tenemos unos grandes desarrollos, y la pregunta que nos estamos haciendo constantemente es, bueno, ¿cómo utilizamos todas estas nuevas tecnologías para generar valor en nuestra organización? ¿Cuáles son los ejemplos de ERPs? El principal, SAP. Muchas multinacionales lo utilizan, muchas empresas grandes en Colombia lo utilizan, y hay otras casas, hay casas nacionales, hay otras casas internacionales como Oracle. También es muy reconocido Oracle por su base de datos, y hay, por ejemplo, nosotros en la Universidad Javeriana tenemos PeopleSoft. Utilizamos un ERP típico para instituciones educativas que se llama PeopleSoft. Es como para mostrarles que hay diferentes ofertas muy bien posicionadas y diseñadas para los diferentes tipos de negocios. Entonces, si yo estoy en producción, conozco muchas empresas que utilizan SAP, conozco muchas empresas, instituciones educativas que utilizan PeopleSoft. Bueno, y es importante entender que los procesos van dejando registros en las bases de datos de los sistemas de información, ¿sí? Ese análisis es fundamental para esto que estamos haciendo de la minería de procesos. Hay que conocer ese proceso, ¿sí? Y dónde ese proceso tiene interacción con el sistema de información y dónde va dejando datos, tanto para los proyectos iniciales como para después buscar la parametrización del sistema de información. Veo que aquí me hace falta un campo que me guarde cuando se hizo esta actividad. Se puede parametrizar en el sistema de información. Eso es posible. ¿Sí? Es importante que entendamos que todas estas cosas son posibles. Y entre mejor esté parametrizado el sistema de información, más fácil va a poder ser sacar conocimiento de las bases de datos. Y esos procesos, cada vez que tienen interacción con el sistema de información, van y guardan la información en las bases de datos. Van y guardan los registros, los datos en las bases de datos. Este es lo que se llama un modelo de identidad de relación, donde hay unos campos, donde hay unas tablas. Vemos la tabla cliente, la tabla facturas, la tabla ventas, y cada tabla por dentro tiene los campos, ¿sí? El ID del cliente para el caso de la tabla clientes, el nombre, su dirección y su teléfono. Y las tablas entre sí tienen unas relaciones, ¿sí? Esto es importante identificar cuáles son los conceptos de llave primaria. La llave primaria es ese número o esa número, texto, que me permite a mí hacer la identificación única de un objeto. En el caso de las personas, por ejemplo, en la registraduría tenemos un número único de identificación que es la cédula de ciudadanía para los colombianos. Entonces, no hay dos cédulas no hay dos personas con un mismo número único de identificación, porque tanto para los procesos de la registraduría no les serviría
que hayan dos personas con el mismo número, como tampoco para todo el tema tributario colombiano. Entonces, para la DIAN es muy importante que cada vez que yo haga una transacción, ¿sí?, se deje registro de que fue Nicolás Rincón quien la hizo, que no fue otra persona quien la hizo, que se vaya todo agrupando en una bolsa, no. Es importante identificar cuáles son los activos que tiene una persona, cuáles son los movimientos que tiene una persona bancaria a partir de movimientos en sus cuentas, tarjetas de crédito, por ejemplo, esos les ponen topes la DIAN y una persona es obligada a hacer sus impuestos, a reportar renta, hacer la declaración de renta, si cumple con pasar algunos valores de forma anual en estos productos que está haciendo vigilancia, digamos, la DIAN. Entonces es muy importante para la DIAN que identificar solamente las cuentas y las transacciones de una persona en particular. Eso es lo que es una llave primaria. En el caso de minería de procesos, necesitamos llaves para identificar quiénes hacen las actividades y una cosa adicional, la llave única de identificación de un caso. En el ejemplo de un caso es, por ejemplo, cuando se pone una orden, una solicitud de compra, ¿sí? Entonces, desde que se pone la solicitud, se debe dejar registro cuál es el número de la solicitud, ¿sí? De acuerdo a esa solicitud, pues se hace todo el tema de a qué proveedor solicitó la cotización, qué cotización se aceptó para hacer esa compra, sobre esa misma solicitud, cuándo se generó, cuándo llegó el producto, si se le envió al proveedor, qué factura está asociada a esa solicitud. Entonces, el número único de identificación de todo el proceso de la orden de compra, pues es el número de solicitud que debe llevar si se termina de forma adecuada hasta que las facturas son ingresadas al sistema y se hace el pago al proveedor. Debería haber una forma de hacer la trazabilidad dentro del sistema de información para poder seguir toda esa continuidad. Eso es algo que uno aprende con este tema de minería de procesos, porque eso le permite a uno establecer temas de cuánto se demoran los proveedores en entregar, para poder hacer evaluación de proveedores, para poder determinar cuánto me estoy demorando yo en hacer los procesos de compra. Entonces, es un concepto valioso y recuerden que uno puede llegar a parametrizar el sistema de información para poder tener todo este tema de la analítica de los procesos. Bueno, ¿qué es eso de la base de datos? Es importante entender que tiene unos componentes que representan el modelo de negocio, ¿sí? Se dice que la base de datos representa un aspecto del mundo real, en el cual en los negocios pues es el modelo de negocio. La DIAN requiere una facturación con una reglamentación. Entonces, la base de datos debe dar soporte a todo lo que me pide la DIAN para hacer facturas, a todo lo que es la contabilidad de una empresa. Por allí empieza realmente hoy en día los sistemas de información. Desde el punto de vista laboral, todos los campos que son necesarios para hacer una contratación y para poder correr los procesos de nómina. Entonces, la base de datos tiene que soportar que yo pueda correr un proceso de nómina, que yo pueda hacer las compras, que pueda contratar personal, que yo pueda hacer mis ventas. Ahí ya uno empieza a identificar qué es un ERP y que él está diseñado para darle soporte a la operación real y que esa operación real está montada sobre una base de datos que está diseñada para dar la operación a una operación real, ¿sí? Es una base de datos, es una colección de datos lógicamente coherente con la lógica del negocio, ¿sí? Y es importante entender que esas bases de datos, entre yo más las entienda, pues me es más fácil poder extraer información, datos de ella para poder generar conocimiento, ¿sí? Y es importante tener el concepto de que esa base de datos representa la realidad, ¿sí? Ella se diseña, se construye y se llena con el propósito específico de darle solución al modelo de negocio. Yo tengo que entender eso, ¿sí? Y no me tiene que dar miedo interactuar con esa base de datos. Entre más me llame la atención a mí conocer cómo se están estructuradas las bases de datos, me es más fácil interactuar con las personas de sistemas para poder hacer requerimientos de extracción de datos como para parametrizar el sistema para que sea más eficiente con el tema de procesamiento de datos. Y aquí está un ejemplo
de modelo de entidad-relación. Las tablas, aquí tengo la tabla que se llama solicitud, se le dice entidad a la tabla. La tabla por dentro tiene unos atributos que son las columnas que vemos en los reportes, en nuestro Excel cuando hacemos una descarga, una consulta, vemos que él tiene, vemos las diferentes columnas, la forma como conceptualmente se diseña una base de datos es una tabla, tiene unos atributos y estos atributos tienen un dominio. Estos atributos tienen unos posibles valores. Esos atributos pueden ser de tipo texto, pueden ser de tipo numérico, ¿sí? Pueden ser enteros, pueden ser reales. Yo parametrizo el sistema de información para identificar qué tipo de valores son los que van a aceptarse dentro de esa tabla. Vemos otra tabla que se llama la tabla vendedor, ¿sí? Entonces, cada vez que yo contrato un vendedor, solamente lo registro una vez y le asigno un número único de identificación. En este caso, el vendedor tiene su nombre, su cédula, su concesionario a que ha sido asignado y su dirección. Y él tiene un número único de identificación dentro de mi organización. Y aquí, digamos, un vendedor puede poner muchas solicitudes. Eso es lo que significa la relación de uno a muchos. Significa la base de datos no va a aceptar dos vendedores con el mismo número de identificación. Ese uno significa eso y esa llavecita. Es tan así que el sistema de información la base de datos genera un error si yo intento colocarle otro número único de identificación, otra llave de identificación a otro vendedor. Si le intento poner el mismo número de identificación que ya existía dentro de la base de datos. Él hace la revisión y dice, este número, este identificador ya ha sido utilizado, no le permite, le genera un error. Eso es lo que significa ese 1. Hasta allá llega. Es el número único de identificación de ese vendedor. ¿Y qué significa ese muchos? Que cada vez que un vendedor pone una solicitud, va a aparecer muchas veces en la tabla de solicitud el ID del vendedor. Eso es lo que significa esa relación. Bueno, minería de procesos es la disciplina que tiene como objeto descubrir, monitorear y mejorar los procesos a través de la extracción del conocimiento del registro de eventos de los sistemas de información. Y aquí vemos un ejemplo de un modelo de entidad-relación, ¿sí? Y nos dicen que la minería de procesos necesita de los registros de los eventos, que es el event log, ¿sí? Eso corresponde al histórico de la ejecución de los procesos de negocio donde se encuentran las instancias de los casos, ¿sí? Como estábamos hablando, la solicitud de compra 1451 y cuándo se puso esa solicitud. Entonces, hay un número único de identificación de cada solicitud, cómo se trabajó esa solicitud y cómo se le dio cierre. El sistema de información debería estar parametrizado para que eso se registre, ¿sí? Eh, entonces, las actividades que están asociadas a ese número único, que es el caso, ¿sí? Pueden ser para una solicitud de compra, el envío de la orden de compra al proveedor. ¿Qué necesitamos también? La persona que ejecuta cada una de las actividades. Por ejemplo, el analista de compras fue quien trató la orden de compra 1451. Tenemos que saber quién hizo la orden 1452, ¿sí? Y el inicio y el fin de cada actividad. Entonces, la orden 1451, ¿cuándo se creó? ¿Cuál es la fecha que se creó? Vemos ahí fecha y vemos ahí hora. Las bases de datos hoy en día manejan un campo que se llama timestamp, que se compone de la hora, de la fecha y de la hora, minuto, día y hasta milisegundo. Entonces es importante parametrizar el sistema de información para que guarde cuándo se creó, cada vez que se tomó una acción sobre la orden, sobre el caso, cuándo se hizo, se hizo alguna actividad sobre ese caso y definir cuándo se abren, cuándo se cierran los casos, cuándo ya no, después de cerrado, ¿sí? ¿Qué es lo que significa darle cierre y asegurar que se deja registro y que se le dio cierre a ese caso? Y podemos tener otros atributos asociados como son
los productos que compramos, el proveedor a quien se le dio la compra, quién lo solicitó, cuándo lo solicitó. Entonces, todos esos son los registros que hacen parte del caso cuando estamos hablando de una solicitud de compra. Y ahí vemos un sistema de información, una base de datos, un diagrama de entidad-relación asociado a un proceso de compras, donde tenemos diferentes tablas, donde está la tabla de proveedor, en el centro está la tabla solicitud de compra y los artículos que se solicitan, ¿sí? Ahí está la tabla artículo proveedor. Entonces, eso es lo que hay que entender para extraer la información cuando queremos analizar, digamos para este caso, una solicitud de compra. Entender cómo está el sistema de información para poder extraer los datos. Bueno, y la minería de procesos, esta es la metodología de minería de procesos. Primero tenemos que definir el proyecto, después tenemos que preparar los datos, después tenemos que analizar el proceso y ya por último, una vez que analizamos el proceso, identificamos las oportunidades de mejora, nos lanzamos al rediseño del proceso. Dentro de la definición del proyecto, pues primero entender el problema que tenemos. Esto lo estamos haciendo por una razón, hay una asignación de recursos. ¿Por qué lo queremos hacer? ¿Sí? Determinar el alcance del proyecto, qué procesos o qué subprocesos van a ser objeto de estudio, qué entidades, qué stakeholders, qué personas hacen parte, tienen relación con el proyecto y tienen injerencia en el proyecto, ya sea que tomemos información o ya sea que nos den información sobre el proceso o que reciban entregables del proceso o que nos den guías sobre lo que está pasando en el proceso. ¿Sí? Ya con eso identificamos los procesos que vamos a trabajar y analizamos cómo se está ejecutando, cómo están diseñados esos procesos, cómo se están llevando a cabo. Eso es lo que se llama el análisis del diagrama de flujo. Después analizamos las brechas en los indicadores, identificamos el performance actual del proceso y decimos y establecemos mediante benchmarking o análisis si esto es necesario una evaluación para mirar si se puede hacer mejor o simplemente decimos se está haciendo bastante bien, no vemos una oportunidad de mejora, pero digamos eso rara vez pasa, siempre estamos tratando de mejorar, entonces por lo menos identificamos cuáles son las métricas actuales y podríamos decir, bueno, queremos explorar si es posible hacer una mejora y todo esto nos permitiría identificar en cuánto es posible hacer la mejora. O en algunos casos podríamos decir, vamos a hacer el proyecto, vemos que tenemos grandes ineficiencias evidentemente y queremos reducir primero en un 5% y dejar para el ciclo de mejora continuo para seguir mejorando. Bueno, y ahí es cuando establecemos, ese es el proceso que les estaba comentando, de determinar los objetivos. ¿Esto es simplemente exploratorio o esto ya tiene un objetivo de hacer un mejoramiento de la calidad del servicio, de la utilización de los recursos? El solo hecho de colocar indicadores es justificación para hacer un proyecto, porque no lo estoy midiendo. Entonces es necesario ponerle indicadores a las personas, ¿sí? a quienes colaboran para identificar cómo lo están haciendo, si necesitan apoyo, para darle herramientas a la gerencia, para hacer evaluaciones y hacer seguimiento de lo que está pasando con sus procesos. Bueno, una vez que hemos identificado el objetivo del proyecto, vamos ya a los datos. Hemos identificado el proyecto y sus procesos y entendemos sus procesos. Ya con eso podemos hacer ese cruce de ir a buscar en el sistema de información y extraer los datos. Los datos los podemos extraer del ERP, de una suite de BPM, hay empresas que las están utilizando, o de otras fuentes. ¿Sí? Y tenemos que identificar dónde están esas otras fuentes y cómo las vamos a integrar al proceso. De ahí analizamos los datos, primero hay que hacer la limpieza de los datos, ¿sí? Analizamos cómo es su calidad y detallamos cómo lo vamos a tratar los datos, qué le vamos a hacer a los datos para dejarlos listos para el procesamiento, que eso es lo que se llama la preparación y la transformación de datos, que es el último paso de la preparación de datos. Y ahí llevamos al análisis de proceso. Lo primero que vamos a hacer es descubrir cómo se está haciendo el proceso en la forma
realmente, no como nos contaron, no como está documentado, sino cómo realmente se está ejecutando, ¿sí? Que no necesariamente es lo mismo. Y de ahí hacemos los análisis propios de minería de procesos, verificar el cumplimiento, cómo se está haciendo el proceso versus su documentación, cómo está teniendo la interacción con las personas, con los roles, con los colaboradores dentro de la organización y con quienes interactúan con el proceso y cuál es el desempeño de los procesos. ¿Sí? Esos son los tres elementos en la minería de procesos. De ahí ya tenemos unos hallazgos, ¿sí? Identificamos unas oportunidades de mejora y encontramos qué es lo que está causando ese comportamiento no deseado en los procesos o las recomendaciones que podemos tener. El solo colocar indicadores ya es justificación para hacer un proyecto de estos, como les estaba diciendo. De ahí ya viene, una vez que identificamos las oportunidades de mejora y cuáles son las variables que debemos entrar a intervenir, hacemos el rediseño del proceso, determinando cuáles son las mejores, determinando las alternativas que podríamos tener, identificamos cuál es la mejor alternativa que tenemos, implementamos y medimos a través del tiempo si cumplimos o no cumplimos con las metas propuestas del proyecto. Eso es la metodología de minería de procesos. Bueno, los tipos de proyectos que tenemos de minería de procesos basados en preguntas. Tenemos una hipótesis clara. Hay una gran diferencia entre el desempeño, ¿no? Y queremos identificar si sí es verdad o no es verdad entre los colaboradores. ¿Sí? Queremos darle respuesta a esas preguntas y vamos a comprobar o rechazar esa primera idea que teníamos. Basadas en objetivos, queremos mejorar, queremos ampliar la capacidad del sistema al menor costo posible, no es poner más recursos en cada actividad, sino primero identificar cuáles son las actividades donde hay, que es el cuello de botella, donde hay la mayor restricción para entrar a tratarlas. Puede ser poniendo más personas en ese cuello de botella o dándole mejores herramientas y capacitación a las personas para que no se demoren tanto en la tarea crítica. Y la de basadas en datos, que no hay un objetivo establecido, pero queremos explorar qué es lo que está pasando, donde el solo medir y entender qué es lo que está pasando con el proyecto, ya con el proceso justifica el proyecto. Bueno, esto es para contarles que hay unos algoritmos automatizados para el tema minería de procesos. Se utilizan algoritmos en la parte de la automatización de estos reportes. El software utiliza por dentro ciertos algoritmos y vamos a ver, pues digamos, el software. Eso por dentro que tiene el software que vamos a utilizar, tiene redes de Petri, tiene algoritmos, uno que se llama FUSI, que le permiten entender cómo se está comportando el proceso a partir de los datos, ¿sí? Él solito modela el proceso, ¿sí? Árboles de decisión para encontrar las variables que tienen inferencia, incidencia, qué pena, que tienen incidencia sobre los casos. Por ejemplo, qué pasa cuando los proyectos, cuando las órdenes de compra tienen una mayor cuantía. Entonces, ahí me permite entender cuál es ese atributo que hace que los procesos se demoren, los casos se demoren más o menos, ¿sí? En análisis de red social es analizar quién interactúa con el proceso y ya los análisis estadísticos que le permiten a uno entender los tiempos promedios de caso, la variabilidad de los casos, cuál es su desviación estándar, cuál es su distribución, ¿sí? Y los análisis de tiempo para mirar en promedio qué es lo que está pasando y la distribución de tiempos de los casos que estamos teniendo. Bueno, y aquí ya respecto a qué es eso del tema de la calidad de los datos, hay tres aspectos que debemos revisar. ¿Qué tan confiables son los datos? ¿Qué tan bien ha sido parametrizado el sistema de la interacción con las personas para saber que las fechas registradas en el sistema de información son cuando realmente ocurrieron las interacciones con el proceso? ¿Sí? Que no haya información que no es verdad
dentro de los registros, eso pasa y es importante que las organizaciones pues cada día vayan trabajando más en asegurar que lo que está dentro de la base de datos, dentro del sistema de información es la representación real de lo que pasó, ¿sí? No es que se espere al final del día para hacer las cargas, sino no, a medida que va llegando el caso, se va haciendo uso del sistema de información y el sistema de información va dejando la información, los datos registrados de forma automática y si no, no me permite continuar. No es que espero a que se almacenen, se represen una cantidad de casos y después todos los proceso por fuera, pero no utilizo el sistema de información. Eso es algo que pasa mucho cuando utilizamos Excel. Y pues ahí perdemos tiempo, digamos, empezamos a perder confiabilidad de lo que está pasando realmente con nuestros procesos, porque todo lo que hagamos fuera del sistema de información, pues eso no va a quedar con un registro de los tiempos de lo que está pasando. El tema de completitud es eso que vemos cuando estamos llenando un formulario en la web, que no nos deja guardar a menos que coloquemos los campos adecuados con los valores adecuados. Entonces, entre mejor esté parametrizado el sistema de información para garantizar que los usuarios completan la información adecuada con los valores adecuados, que no haya valores atípicos, que se haga esas validaciones en el formulario, pues mejores datos vamos a tener y mejor va a ser la calidad de los datos. Y el tema de seguridad es ese concepto que garantiza que digamos, dos usuarios tienen, dos personas tienen un mismo usuario del sistema. Es garantizar que lo que hace un usuario en el sistema es lo que hizo realmente la persona responsable, ¿sí? Hay casos donde eso no se asegura y pues es importante que entendamos que para hacer todo este tema de indicadores hay que asegurar que las personas que están diligenciando hagan su logueo adecuado en el sistema de información. Aquí está el grado de madurez de los registros de los eventos. Tenemos una escala de 1 a 5. 1, los registros son de muy baja calidad y se registran a mano, ¿sí? Por ejemplo, las hojas clínicas en los hospitales, centros médicos y clínicas. Si eso se diligencia a mano, pues la persona puede diligenciar lo que quiera y después hacer eh, ponerle indicadores a eso, pues va a necesitar que se pase la información de las hojas a un sistema de información, se hagan cálculos, que da posibilidades, cada vez que haya esa interacción hay posibilidad de tener más errores. Entonces, pues digamos, ese es el nivel 1. El nivel 2 es donde los eventos se registran de forma automática, pero no está diseñado el sistema parametrizado pensando en cómo se va a tratar, cómo se van a procesar los datos para hacer este tema monitoreo. No hay garantía de que los eventos registrados corresponden en la realidad, ¿sí? Dado que el sistema no controla la ejecución de todos los pasos. Es cuando utilizamos hojas de cálculo intensivamente y pues digamos utilizamos una partecita en el sistema de información, gran cantidad la procesamos a punta de correos y hojas de cálculo y no se va dejando registro de las interacciones con las demás personas o roles o entidades porque todo se hace de forma manual, pues manual, Excel y correo electrónico. En un nivel 3 los eventos se registran ya de forma automática, pero no hay un procedimiento sistemático para registrar los eventos, ¿sí? Esto puede ser cuando tenemos ya un ERP, pero no hemos parametrizado el ERP para que guarde la información del timestamp, de que lo que estábamos hablando en la interacción. Cada vez que haya una interacción, que se vaya guardando en qué fecha se hizo esa interacción. Si no tenemos eso, no vamos a poder utilizar las herramientas de minería de procesos. El nivel 4, los eventos se registran de forma sistémica y segura, ¿sí? Incluyen instancias de proceso, ¿sí? Ya tenemos el concepto de caso. eh, Tratamos de colocar el concepto de caso y ID de caso para la mayor cantidad de procesos, ¿sí? Con la secuencia de actividades. Ahí estamos hablando de utilizar también sistemas de información BPM, pero no parametrizados, digamos, donde todo queda completamente automatizado y donde digamos, se ha parametrizado el sistema para que todo ya esté en términos de caso, ID de caso
y se haga registro de las fechas de las acciones y las interacciones de forma automatizada, donde el nivel 5 es ese, donde yo pienso mi proceso, mi sistema de información, soy capaz de modificarlo y tenerlo parametrizado pensando en el proceso y pensando en guardar la información de cada vez que hay una interacción, el sistema deja registro de forma automática y no es, pues, digamos, eso no puede hacerse de otra forma porque el proceso requiere que se haga en el sistema de información está diseñado así. No quiere decir únicamente que esto se pueda hacer solamente con BPMS, esto podría hacerse también con sistemas ERP, pero los sistemas BPMS, digamos, son fáciles, son bastante fáciles de modificar y están específicamente diseñados en su concepto para poder llegar hasta allá. Eh, Veíamos en la sesión pasada que el tener un ERP no significa estar en un grado de innovación o de madurez en el nivel 5. Eso, los sistemas de información hay que saberlos parametrizar para poder llegar a sacarles el máximo provecho. Más o menos eso es lo que se busca con un grado de madurez 5, donde nosotros tenemos la capacidad para parametrizar el sistema de información hacia esos niveles. Bueno, estrategias para asegurar la confiabilidad de los datos. Eh, el tema de buscar en los formularios y en las bases de datos valores atípicos, que el formulario no permita un valor que no es real, ¿sí? Puede ser un poquito intrusivo, pero pues parametrizarlo puede valer la pena. Y ya una vez que están los datos adentro, también cuáles son nuestras estrategias para buscar los datos atípicos, cuáles son esos datos que no sabemos que no son verdad. Como por ejemplo edades de 120 años, de 200 años, entonces uno ya sabe que fue que posiblemente pasó algo con la fecha y que quedó por defecto. Si a mí me parece una fecha de una fecha de nacimiento es una edad de 123 años, ya más o menos uno asocia que fue que la persona quedó con registro el 1 de enero de 1900, ¿sí? Eso es lo que uno busca con las estrategias para buscar los datos típicos, ¿sí? Y parametrizar el sistema para que y capacitemos a las personas para que sepan qué es lo que se debe llenar en cada uno de los campos del sistema de información. Entonces, que se parametrice el sistema para que tenga los campos necesarios, para que haya las validaciones necesarias y haya, digamos, la estructura del formulario ayude a que las personas incluyan los datos, los llenen adecuadamente los campos dentro del sistema de información. Para el tema de completitud, cuáles son nuestras políticas para determinar eh, si hay datos, o sea, cómo vamos a hacer el seguimiento para datos incompletos. ¿Cuál es esa política que vamos a tener? Por ejemplo, el tema de casos no terminados. Si encontramos casos no terminados de hace más de 3 meses en las solicitudes, ¿qué vamos a hacer? ¿Se van a cerrar? ¿Se va a hacer un análisis de cuáles debieron haber sido cerrados? ¿Cuál es el usuario aunque sí lo cerró en la realidad, no lo cerró en el sistema de información? ¿Cuál es esa política de hacerle seguimiento a los colaboradores para que tengamos una cultura de llenar de forma adecuada el sistema de información? ¿Por qué? Porque al final de cuentas lo que estamos buscando es tener indicadores de los procesos y pues uno puede llegar hasta colocar un indicador de casos no cerrados en 3 meses o casos o tener una política, todo lo que lleve más de un mes abierto, se cierra. Pero dejar claro que se cerró y quiere decir que incumplí si no terminé el proceso. Entonces debe haber un seguimiento y decirle al usuario, a quien, digamos, a las personas que interactúan con el proceso, qué fue lo que pasó. Decirles el proceso de compra no se llegó a cabo, toca volver a montar otra solicitud. ¿Sí? Hay que ser muy juiciosos con esas políticas y es de análisis, es de mirar qué es lo que vamos a hacer cuando los casos no se cierran, no están cerrados, cuáles son las políticas que vamos a tener. Y el tema de seguridad es cuáles son esas políticas que vamos a tener para que pues, una persona sea un único usuario dentro de nuestro sistema de información y podamos asegurar que cada vez que una persona tuvo una interacción con el sistema de información, pues está dentro de nuestro sistema de información ha sido reconocido que es esa única persona.
eso pues es con los temas de usuario y contraseña y esa cultura que debemos tener dentro de las organizaciones para que no hayan, digamos, personas entrando con el mismo usuario, diferentes personas entrando con el mismo usuario y contraseña. Bueno, hasta aquí el video. Dejo indicado dos videos adicionales para mirar el tema de BPMS, que nos ayuda a entender mucho esto de los procesos y su interacción con el sistema de información.